sí, gracias por la paciencia. En primer lugar, agradecer a Visión Alternativa San Marcos y al grupo acá de los chicos liberales que estoy conociendo poco a poco. La verdad, me encanta poder ver este nuevo movimiento que está surgiendo en la universidad y el entusiasmo que muestran, especialmente organizando este tipo de eventos. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, por lo menos la temática de la presentación que se me ha pedido brindar, tiene que ver con el intervencionismo, ¿no? Y como bien señaló la presentación, lo que quisiera hacer es un breve recuento de, de los experimentos fallidos intervencionistas en el Perú en los últimos 60 años, los hitos más importantes, y también dar una visión general de por qué el intervencionismo no funciona en general, ¿no? En tanto lo último voy a intentar ser bastante breve, pero creo que sí es importante, antes de hablar de lo que ha sucedido concretamente, los hechos concretos, también basarnos un poquito en teoría, ¿no? Porque siempre es bastante interesante indagar sobre ello, ¿no? Pero cuando hablamos de intervencionismo, definitivamente tenemos que hablar también de socialismo, ¿no? Inicialmente acá la pregunta inicial que se me pidió abordar era ¿por qué el socialismo no funciona en el Perú? Y lo matizamos un poquito con las palabras de intervencionismo. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de socialismo, de intervencionismo, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno del cual estamos abordando, ¿no? Bueno, el socialismo es una ideología política y económica que aboca por mayor intervencionismo en la economía y en la sociedad en general, ¿no? De esa manera se cree que, por ejemplo, la propiedad colectiva es superior a la propiedad privada, de tal manera que el Estado pueda administrar, digamos, una serie de cosas en nombre de la justicia social para reducir las desigualdades o las disparidades que puedan existir en la sociedad, ¿no? Porque creo que todos podemos estar de acuerdo de que, digamos, hay grandes desigualdades en el país, hay grandes desigualdades en el mundo. La pregunta es cómo lo abordamos de mejor manera, ¿no? ¿Cómo logramos que las personas salgan de la pobreza? ¿Cómo logramos mayor desarrollo, ¿no? Los socialistas creen en una receta, digamos, los liberales creen en absolutamente otra, ¿no? Y antes de empezar haciendo un recuento de los experimentos socialistas fallidos, a mí me gustaría contarles, ¿no?, acerca de algunos autores importantes en relación, que han intentado desmentir, digamos, en teoría, lo que es la receta socialista, ¿no? En concreto, bueno, los economistas de la Escuela Austriaca de Economía son bastante buenos, recomiendo su lectura, y hay un ensayo en particular que a mí me gusta mucho, que leí durante la época universitaria, hace no mucho, que se llama El uso del conocimiento de la sociedad, de Friedrich Hayek, ¿no? Y en este ensayo, Hayek intenta explicar por qué es que el centralismo del Estado no puede, digamos, administrar bien la economía. Y como el nombre el título del ensayo lo dice, es imposible centralizar la información de millones de decisiones que se toman el día a día, ¿no? Todos los días nosotros estamos realizando transacciones, vamos a la bodega, vamos al supermercado, negociamos con los amigos, y así multiplicado por millones, ya casi 8 billones de personas en el mundo, ¿no? Si es que dividimos entre estados, igual es imposible que el Estado pueda aglomerar toda esta información y en base a esta información realizar decisiones, ¿no? Y eso es de lo que habla Friedrich Hayek en este ensayo, ¿no? Que también se relaciona muchísimo a lo que decía Adam Smith con la mano invisible del mercado, ¿no? Que la oferta y la demanda se encuentran de manera espontánea y natural para poder fijar un precio, y este precio refleja los millones de decisiones que se toman tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, ¿no? Por ese lado hay tal vez una incomprensión desde el bando socialista sobre lo que significa los precios, ¿no? Muchas veces se dice que el precio es injusto, pero el precio es el resultado de los millones de decisiones que se toman día a día, las decisiones de todos nosotros. En ese caso, si es que las decisiones se tomarían desde un ente estatal o por un grupo de burócratas, sería aún más injusto, porque no se está basando en estas millones de decisiones descentralizadas que se hacen el día a día, ¿no? Pero a pesar de ello, especialmente el siglo pasado, se dieron
bastantes experimentos socialistas intentando ir contra lo que les estoy explicando, ¿no? Ir contra el mercado en nombre de la justicia social, ¿no? Y un experimento importante que se dio en el mundo, y después voy a pasar al Perú concretamente, es el intento de colectivizar el uso de la tierra, ¿no? Esto empezó durante la Unión Soviética, especialmente durante el régimen estalinista, pero también en China, y tuvo consecuencias absolutamente catastróficas, ¿no? Y se hizo bajo criterios ideológicos, ciertamente, ¿no? Para derrumbar un sistema que ciertos grupos políticos veían como injusto, ¿no? La famosa frase de Velasco, no sé si la habrán escuchado: campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? En eso se basaba la reforma agraria que hubo acá en el Perú, ¿no? Pero antes de entrar específicamente a Velasco, ¿cuáles han sido las consecuencias de las reformas agrarias en otras partes del mundo? En la Unión Soviética, lo que se conoció como el Holodomor, fallecieron entre 3 y 5 millones de personas por hambruna y también por persecución del Estado, para aquellos que se oponían a los planes de Stalin de colectivizar el uso de la tierra, ¿no? Y en China, la llamada Gran Transformación de Mao, fallecieron entre 20 y 30 millones de personas, ¿no? Entonces, el intento de colectivizar el uso de la tierra tuvo consecuencias catastróficas y tangibles en la Unión Soviética y en China antes de que Velasco aplicara la reforma agraria en el Perú. Pero aún así se procedió, ¿no? Eran otras épocas también. Podríamos argumentar que la información no migró de otras partes del mundo acá al Perú porque no teníamos laptop, no teníamos internet, no teníamos Twitter. A lo mejor Velasco no se enteró, vamos a querer ser ingenuos, yo discrepo, tal vez, yo creo que sí sabía qué es lo que había sucedido, pero aún así se procedió, ¿no? El 24 de junio de 1969, a través del decreto ley 1716, se inició el proceso de la reforma agraria, ¿no? Y no era la primera vez que se intentó hacer una reforma agraria aquí en el Perú. Habían intentos por lo menos desde la época de Leguía para hacerlo. Pero entre 1969 y 1979, un proceso de 10 años, se expropiaron más de 15.000 fundos en la costa y en la sierra, que es equivalente a 9 millones de hectáreas, ¿no? Se expropió muchísimo en nombre de lo que era derrotar el sistema gamonal y el sistema de la oligarquía, ¿no? Al expropiar estos fondos, ¿por qué hablamos de expropiación? Hablamos de expropiación porque se les quitó, digamos, la tierra a propietarios y no se le pagó el justiprecio por esas tierras. Y además, no solamente no se distribuyó la tierra, digamos, se le dio a un campesino una parcela, no, el Estado tomó esas tierras, creó cooperativas agrarias que se llaman CAPS, SAIS y EPS, dependiendo de la zona del país, se colectivizó el uso de la tierra, se crearon empresas estatales y los campesinos tenían que, bueno, se tuvieron que adaptar a ese modelo implementado por el régimen de Velasco, si no, no podían ser parte, digamos, de esta reforma agraria. Entonces estamos hablando de un sistema centralizado, ¿no? ¿Y qué pasó? El sistema fracasó absolutamente. Las cooperativas no funcionaron porque no iban de acuerdo a la manera que los campesinos querían o pensaban que se tenía que administrar esa tierra, ¿no? Y además no se determinaba el valor de la tierra en base al mercado, en base a los precios, no. Se determinaba el valor de la tierra a partir de la capacidad económica de las unidades agrícolas, lo cual fue un error fundamental y lo cual hizo que la productividad cayera de manera escandalosa, ¿no? Y además los efectos no solamente se sintieron en esos 10 años de reforma agraria, sino que se sintieron mucho tiempo después, en el largo plazo. Ya en 1980, cuando ya Morales Bermúdez le había dado un golpe de Estado a Velasco y ya se había concluido la reforma agraria, la productividad agrícola en el Perú era 30 puntos menor que en América Latina. O sea, la productividad agrícola, que es realmente lo que nos tiene que preocupar, ¿no? Qué tanto podía producir el agro para distribuir los alimentos en la población, la productividad agrícola estábamos muy por debajo de América Latina, y esto según un índice del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para siempre dar las fuentes.
Y además, gran parte de las tierras quedaron sin titularse, ¿no? Entonces, mucha gente se quedó sin tierras. Fue un fracaso absoluto, ¿no? Después de Velasco, el segundo experimento socialista que hemos vivido en los últimos tiempos, definitivamente fue el gobierno de Alan García, ¿no? Y el gobierno de Alan García intentó expandir las competencias del Estado de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo. Y fue catastrófico, también fue permitido por las reglas de juego que se dieron a partir del cambio de la Constitución. En 1979 se hizo una asamblea constituyente, se hizo una nueva constitución y esto permitió que el gobierno del APRA, con Alan García, en su momento tenía, digamos, más tintes intervencionistas, a diferencia de su segundo gobierno, pudiera hacer todo lo que hizo, ¿no? Y conllevó a una serie de consecuencias económicas que no fueron para nada fructíferas para nuestro país, ¿no? Esto fue posible porque, por ejemplo, el Banco Central no era autónomo, se podía controlar los precios, se podían dar una serie de subsidios estatales gigantescos, se incrementó el número de empresas estatales enormemente, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? En el Perú, como todos sabemos y el profesor acá Martín nos explicó anteriormente, tenemos una muy baja presión tributaria, hay muy pocas personas que pagan impuestos realmente y muy pocas personas están en la formalidad. Entonces, si es que el gobierno gasta mucho, significa que hay déficit, ¿no? Se gasta más de lo que se ingresa. Y asimismo, empiezan a subir los precios, empieza lo que se llama la inflación, y en el caso de Alan García hubo una hiperinflación, ¿no? ¿Y qué significó esto? Significó una hiperinflación de las más grandes que ha visto la historia de la humanidad. Acá en el Perú tenemos, aparte de las 500 especies de papa, también tuvimos una de las hiperinflaciones más grandes del mundo, o sea, récord mundial catastrófico, ¿no? 2 millones% de inflación en algún momento llegamos a tener. Solamente se han alcanzado esos números en Venezuela y en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El tercero, el gobierno de Alan García. En ese momento también los salarios reales, ¿no? Considerando la inflación, cayeron en más del 60%, la pobreza extrema subió del 15 al 27% y los niveles de pobreza absolutas del 38 al 57%. Mientras tanto, el Estado tenía control de las telecomunicaciones, del transporte aéreo, de alimentos, electricidad, pero todo era de muy baja calidad. Y acá una metáfora ilustrativa es, y esto en realidad me lo han contado mis padres o mis mayores que han vivido esa época, yo no viví esa época, una metáfora era la leche en sí, ¿no? Que según me cuentan era un polvo de leche que distribuía el Estado y se supone que lo tenías que poner en agua y se disolvía, ¿no? ¿Y qué sucedía? El polvo se quedaba encima del agua, no era rarísimo, ¿no? No podías tomar la leche, no te tomabas el polvo, ¿no? Y esta es una metáfora perfecta de la ineficiencia que hubo de parte de las empresas estatales en este momento, ¿no? Mientras tanto, en este periodo, 1985-1990, que fue la duración del primer gobierno de Alan García, las empresas públicas acumularon pérdidas por más de 1.600 millones de soles o 330 millones de soles al año en promedio, ¿no? Y por supuesto la factura la pagamos todos nosotros, ¿no? Porque lo que viene del Estado no viene gratis. Nosotros lo pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Eso siempre hay que recordarlo. Y como les adelanté, todo esto fue permitido porque tuvimos un cambio de constitución en 1979 que tuvo, digamos, disposiciones intervencionistas que permitían mucho que el Estado intervenga en la economía, que el Estado haga actividad empresarial, ¿no? Y bueno, tuvo este tipo de consecuencias, como les dije, el Banco Central no era autónomo, se podía controlar los precios, y hubo un cambio bastante importante con lo que fue la Constitución de 1993, ¿no? Especialmente en lo que es el modelo económico, ¿no? Porque el modelo económico cambia muchas cosas respecto a la Constitución de 1979, que hace que nos haya ido mejor en los últimos 30 años, ¿no? Y nunca está de más decirlo, seguramente ya lo han escuchado repetir, pero voy a hacer un breve recuento de esas cosas importantes que tiene el modelo económico, ¿no? Que es que se estableció el rol subsidiario del Estado, ¿no? Se instaura la autonomía del Banco Central de Reserva, se prohíbe el abuso de posición de dominio,
se da igualdad de condiciones entre inversiones nacionales y extranjeras, hay libre circulación de moneda, entre otras cosas. ¿Y cuál fue el resultado? La inversión extranjera directa se incrementó en un promedio de 72 millones de dólares entre 1980 y 1993 a 4.600 millones de dólares hasta ese periodo, hasta el 2019, ¿no? La inversión privada se quintuplicó entre 1993 y 2019. Entre 1983 y 1993 hubo una inflación anual de 300% en promedio, mientras que entre 1993 y el 2019 hemos tenido una inflación menor al 5%, ¿no? Y el PBI per cápita, el Producto Bruto Interno per cápita, que podría medir nuestra capacidad adquisitiva, se ha multiplicado en 2,6, ¿no? Desde 1992. Entonces, hemos tenido avances bastante importantes, ¿no? Y creo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, ¿no?, que la Constitución de 1993 nos ha permitido salir adelante, pero claro, no todo es color de rosa. Hay que ser realistas, hay que ser honestos, ¿no? No todo es color de rosa. ¿Por qué? Porque vimos un crecimiento bastante importante entre los primeros 20 años que hubo de la Constitución, ¿no? Y todavía seguimos creciendo, pero en los últimos 10 años nos hemos estancado bastante. Hace un mes fui a una presentación del economista Jorge Chávez Arévalo en la Cámara de Comercio de Lima, y él decía que el crecimiento del Producto Bruto Interno se ha estancado estos últimos 10 años, y además el índice de vulnerabilidad, que es qué tan probable que una persona de clase media, que por lo menos esté muy empalmado con la línea de la pobreza, tenga ese riesgo de volver a caer a la pobreza. Ese es el índice de vulnerabilidad, se ha incrementado en estos últimos 10 años. Entonces, claro, cada vez más personas están en la clase media, pero también son muy vulnerables a caer en la pobreza. Entonces puede suceder un evento catastrófico o alguna adversidad, y esas personas pueden volver a caer en la pobreza. Y lo que dice este economista es que el índice de vulnerabilidad ha incrementado. Y esto empalma más o menos con lo que ha sido en esta época de que el índice de vulnerabilidad ha empezado a aumentar, empalma con el gobierno de Ollanta-Humala. Y acá va el tercer experimento socialista del cual les hablo. Porque, a ver, sabemos que el Ollanta-Humala del 2011 no era el Ollanta-Humala del 2006, que era prácticamente un Pedro Castillo original, ¿no? Que quería asamblea constituyente, un poco que Ollanta-Humala se moderó hacia el 2011, ¿no? Se rodeó de personas más de tendencia socialdemócrata, centro, pero aún así tenía, digamos, sus ideas intervencionistas, y su gobierno definitivamente, lo que nos dicen los datos, es que aumentó, digamos, el rol interventor del Estado. Y solamente para darles algunas cifras, me puse a averiguar algunas cifras en el Ministerio de Economía y Finanzas, especialmente lo que es la planilla del Estado, se incrementó muchísimo durante el gobierno de Ollanta-Humala. El gasto por personal y obligaciones sociales a nivel de gobierno nacional casi se duplicó en los 5 años de gobierno de Ollanta-Humala, de 13.000 millones de soles en el 2011 a 22.000 millones de soles en el 2016, ¿no? Por ejemplo, si es que hacemos un zoom en un sector específico, el MIDIS, ¿no?, que se encarga de los subsidios estatales, de programas sociales, la planilla se duplicó solamente en este ministerio, en este periodo de tiempo, ¿no? Lo cual quiere decir que se tiene que pagar mucho más dinero. Y aparte de ello también, el gobierno de Ollanta-Humala se embarcó en lo que era la refinación, o sea, la renovación de la refinería de Talara, cuyo precio estamos pagando hasta el día de hoy. Hasta ahora no se culmina la construcción de Talara, y nos ha costado millones de soles que podrían ser utilizados en hospitales, en escuelas, sí. Entonces, el tercer experimento socialista de los últimos tiempos, Ollanta-Humala. Y por supuesto, el último gran experimento socialista ha sido el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y a todos nosotros tenemos fresco en la memoria qué es lo que ha sucedido, pero creo que tenemos que volver a recordarlo un poco, ¿no? Porque en realidad muchas de las normativas que sacó este gobierno pasaron desapercibidas por todos los escándalos de corrupción que hubieron, ¿no? Todas las planas de los periódicos que nos mostraban el ministro que decidió hacer una fiesta en pandemia,
o que Castillo quería hacer un aeropuerto en Chota, ¿no? Esa era la noticia, ¿no? Pero en realidad la noticia era la normativa que estaba sacando el gobierno, mientras que sucedían todos estos escándalos de corrupción. Y voy a hacer el enfoque, ya con esto voy a ir terminando, en lo que fue el empeño de cambiar la política laboral acá en el Perú, ¿no? La llamada Agenda 19, implementada por el primer ministro de Trabajo que tuvo el gobierno de Castillo, Iber Maraví. Iber Maraví tenía 19 puntos en los que quería cambiar la política laboral, incluyendo, por ejemplo, el empoderamiento de sindicatos, eliminación de la tercerización laboral, entre otras disposiciones. Pero me voy a centrar en esta última, la eliminación de la tercerización laboral. ¿En qué consiste? ¿No? Se quería prohibir la tercerización laboral en áreas del núcleo del negocio. Y esto implicaba, ¿no?, que aquellos trabajadores que eran tercerizados, que tenían sus negocios tercerizados, ya no podían, digamos, brindar sus servicios a tiempo parcial, sino que tenían que entrar en planilla, ¿no? Porque tenían que ser considerados parte del núcleo del negocio, según el gobierno de Castillo. Felizmente, la Indecopi y el sector privado, también a través de los gremios, pudieron hacer frente a esta política laboral absolutamente nociva y al final no se ha implementado, lo cual obviamente es un éxito. ¿Por qué? Porque según reportes, ¿no?, un reporte de apoyo consultoría reportó que 4 de cada 5 trabajadores que entraban en conflicto con esta norma no iban a ser contratados. ¿Por qué? Porque significa mayores costos de producción, ¿no?, para la empresa. Si es que tienes a un trabajador a tiempo parcial y ahora le tienes que poner a tiempo completo, no te van a contratar porque simplemente no les sale a cuenta a la empresa, ¿no? Esa es simplemente la manera en la que nos podrá parecer justo o no, pero es la manera en la que sucede. 100.000 trabajadores iban a perder su trabajo, ¿no? Yo soy de creer de que contra mayor flexibilización, mejor, ¿no? En lo laboral, siempre con garantías en la empresa formal. Pero esto iba a reducir absolutamente su mínimo de expresión, la flexibilidad, iba a despojar a miles de personas de sus puestos de trabajo, y este es solamente un ejemplo de las cosas que hizo el gobierno de Pedro Castillo en el poco tiempo que duró, felizmente. Bueno, 4 experimentos socialistas en los últimos tiempos. Espero haber sido clara en tanto a cómo es que el intervencionismo ha fracasado en sus recetas basadas en el Perú, y el principio de la presentación es porque en teoría tampoco nunca funcionarían. ¿No? He intentado hacer un breve recuento de todo esto, también no solamente con la experiencia nacional, sino también la experiencia internacional, para siempre tenerla presente en la memoria, porque si es que nos olvidamos de todos estos sucesos, vamos a estar perdidos absolutamente. Yo creo que siempre se tiene que hacer una labor de difusión de las cosas que han sucedido en el pasado, para que las personas recuerden, por más recientes que hayan sido, ¿no? Porque luego tenemos situaciones como las que la mitad del país cree que Castillo no dio un golpe, sino que le dieron un golpe a él, porque eso es lo que dicen las encuestas, entre otras cosas. Por eso siempre es importante recordar, leer e informarse acerca de todo esto. Y bueno, no sigamos en el Perú una receta que ya sabemos que ha sido fallida, y a mi modo de ver, busquemos difundir las ideas de la libertad para lograr la prosperidad que tanto ansiamos. Muchas gracias.